Y vamos a empezar la clase. Buenas noches, clase del día de hoy, del 7 de agosto del 2020. Vamos primero a hacer una revisión de todo lo que hemos visto hasta este momento con un ejercicio práctico. Sí, voy a compartir acá. Un minuto, ¿qué pasó con el archivo? A ver qué pasó con mi archivo. No me quiere abrir. Oye, ahí está. Ahí abrió el archivo. Bien, entonces vamos a empezar por acá. Fíjense, voy a hacer más que teoría, voy a hacer vamos a partir de un ejercicio práctico, poco para resumir todo lo que tiene que ver con la medida aritmética, la mediana y la moda, ¿no? Que nosotros hemos visto de datos agrupados y de datos no agrupados. Pero vamos a partir de un ejercicio, aquí fíjense que lo he tomado del propio libro, que pronto yo les había dicho que ustedes también lo estudien, ¿sí? lo analicen y vayan trabajando con lo que puedan. Bien, vamos a ver acá. Fíjense, aquí tenemos un ejercicio, dice que la empresa eléctrica seleccionó una muestra aleatoria de 19 clientes residenciales. Enseguida aparecen la suma redondeada al dólar más aproximado que se cobraron a los clientes por el servicio de luz en el mes pasado. ¿Qué se pide? Se calcule la media aritmética y se haga una interpretación. B, se busque la mediana. C, que se busque la moda. Y D, identifique si se trata de un estadístico o de un parámetro. Quiero que le presten atención a esto porque como ustedes están observando, más o menos, recuerden que estamos cerca de los exámenes, entonces estos son temas que se van a poner al examen. Claro que va a ser verdadero o falso, pero para poder hacer eso, usted tiene que desarrollar el ejercicio, o puede ser con Excel, que va a tener a mano, porque va a tener un tiempo, y entonces para poder si es verdadero o falso, porque para poder llegar a eso. Bien, porque yo podría decir aquí, la media aritmética es confirme, si la media aritmética es, qué sé yo, 37. Entonces, ¿cómo usted sabe que sí es o no 37? Tiene que hacer el cálculo. Entonces, puede ser una forma de tomar el examen. Bien, entonces, nos piden calcular. Entonces, lo primero, ya tenemos nosotros la fórmula. Esta es la fórmula, recordemos, la fórmula que es para el cálculo de media aritmética para datos no agrupados. ¿Sí? Pues si fueran datos agrupados, entonces tendríamos que utilizar la otra fórmula. Pero ahora nos vamos a concentrar en esto porque así es que van a ser un poco, digamos, los exámenes, los reactivos. No van a ser tan complejos. Bien, entonces, aquí yo tengo, recuerde que para buscar la media aritmética yo puedo hacerlo de dos maneras. Manera 1, que puedo aplicar la fórmula, o a su vez, yo sí puedo aplicar directamente lo que ya conocemos como promedio. Es decir, ojo, y esto es válido, porque al final de cuentas, lo que usted me va a responder es si es o no el valor que yo le he dado. Supongamos en el examen. Ahí le pongo aceptar y le pongo aceptar. Y yo digo ya que la media aritmética es 38. Ahora, lo que me dice es interprete. Entonces, ocurre que en el examen puede decir eso, ¿no? Haga una interpretación, es decir, no solamente que calcule. Entonces, fíjese, interpretación. ¿Cuál sería la interpretación de esto? La interpretación sería que, como me dice, que se pregunta es, se cobraron a clientes del servicio de la luz pasado, calcule el promedio. Entonces yo diría que el promedio que se cobró a los residentes, a los clientes residenciales, ¿no? Por lo que es el mes pasado, el promedio fue de $38. Yo no estoy diciendo la media, estoy diciendo el promedio que se cobró es $38. Esa es la respuesta correcta. ¿Hemos resuelto? Pregunta
pregunta A. Es decir, hemos hecho el cálculo y hemos hecho la interpretación. ¿Sí? Bien. Luego, ¿qué me dice? Opción 1. Opción 2, puedo también hacer por el otro procedimiento, el aplicar la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? La sumatoria de X, recuerde que esto viene a ser X, ¿sí? Sobre N, que es el número de datos. El número de datos no lo tengo que contar porque ya me dice, son 19. ¿Para qué voy a contar? Simplemente lo que voy a hacer es acá, voy a ir a la sumatoria, tengo que aplicar la fórmula que ya sabemos. Simplemente acá puedo ir y poner sumatoria de los valores y aplico lo que me dice la fórmula. Es decir, aquí yo tengo la sumatoria de X, esto es igual a esto, perdón, nuevamente, esto es igual a esto, dividido para el número de datos que yo ya conozco que son 19. Listo. ¿Cuánto me ha dado? Exactamente igual al que lo encontré. Es decir, claro, aquí me sale 37, pero lo que tengo es que aproximarlo y ahí está 38. El mismo valor. Es decir, indistintamente como usted lo encuentre, tiene que llegar a lo mismo. ¿Sí? Puede utilizar cualquiera de los dos. Entonces, resuelto A. Vamos a ver. La mediana. Recuerde que la mediana simplemente es el valor central. Por eso, una de las primeras cosas que siempre se aconseja, si usted ve aquí los datos que están aquí, están ordenados. Entonces, ¿qué es lo que le aconsejo? Primero, ordeno los datos. Ordenar los datos de mayor a menor o viceversa, cualquiera de los dos. Entonces, fíjense, como me dice que es el punto central, yo tengo mis datos que son 19, en este caso son 19, dividido para 2, yo entonces lo que voy a hacer, dividir esto, dividido para 2, ¿sí? Y mi punto central, 9.5, es más o menos 10, ¿sí? Aquí está, punto 10. Entonces, fíjense, fue el décimo valor, yo voy a poner aquí 1, 2, hasta el 9, el 10. Ese va a ser mi mediana, o el punto medio. ¿Y por qué va a ser ese el punto medio? Observemos. ¿Por qué? Porque yo voy a tener, si es 19, entonces voy a tener 9 valores, porque por eso es el punto central, por eso se llaman medidas de tendencia central. 9 que están hacia menores, ¿sí? 9 valores menores y 9 mayores, es decir, ese es el punto medio, por eso se llama mediana. ¿Cuánto es el punto? En este caso, 35. Encontré, resuelto el segundo, ¿sí? Bueno, luego me dice la moda. Recuerde que la moda simplemente, ¿qué es? La moda es el valor, la frecuencia más alta que se repite. La frecuencia más alta que se repite. Recordemos ese concepto. Entonces, para esto, yo podría hacerlo de manera manual, pero podemos utilizar lo que ya aprendimos en clases, por eso digo que puedo ir más rápido, que yo simplemente puedo determinar la frecuencia. En vez de estar contando aquí 3, hay 1, 2, 3. 4, hay 1, 2. No, simplemente puedo aplicar lo que ya aprendí con frecuencias. Recuerde que yo voy aquí para datos numéricos, puedo hacerlo. Me doy clic acá, voy a poner la frecuencia, el rango de los datos, acá, y le voy a poner los grupos que yo previamente ya los he clasificado. Recuerde que si estuviera trabajando con datos agrupados, trabajaría con el límite superior, pero como estos no son datos agrupados, trabajo simplemente con esto. Y le pongo aceptar. Y ya. Y tengo que comprobarlo para estar seguro que son 19 datos, ¿sí? Por ese lado, estamos bien. Entonces, ahora sí, yo ya puedo determinar cuál es la frecuencia más alta que se repite, ¿sí? Fíjense, 3 no puede ser. Alguien me va a decir, no tenemos bimodal. No es bimodal, porque para que sea bimodal tendría que haber 5 veces, el 34 podría ser 5, pero no, el único dato que se repite es el que está aquí, el 38. Por tanto, mi moda es 38, ¿sí? Entonces, fíjense así. Ahora, si yo quisiera verlo gráficamente, vamos a graficar esto, ¿sí? Vamos a hacer un gráfico de barras, tipo un gráfico de barras.
tipo histograma. Entonces simplemente voy a tener acá, insertar, voy a poner gráficos, recuerde que lo sabemos acá, entonces estamos como resumiendo todo lo que hemos visto. Recuerde que me voy a selección de datos, voy a poner datos, en este caso solo voy a coger los datos directamente que me interesa, que son lo que voy a graficar. ¿Sí? Aquí están los datos. Aceptar, yo tengo ahí entonces mi gráfico de barras, le voy a poner aceptar y voy a editar para poner el rango de datos que son los que están acá. Recuerde que estos son los valores, en este caso los valores que se han pagado por, digamos, de la planilla de ese sector residencial, de los 19 datos. Recuerde que aquí estamos hablando. Entonces, fíjense. Entonces, aquí podemos nosotros observar, ¿sí? Si podemos observar acá. Entonces, voy a graficarlo aquí. Fíjense. Aquí está. ¿Qué tenemos aquí? Coincidentemente, la media aritmética. ¿Cuánto fue la media aritmética? La media aritmética que fue acá, 38. Y lo mismo, ¿cuánto fue la moda? 38. 38. Sí. Lo único que tenemos acá como diferencia, fíjense que la mediana, 35. Es decir, es un valor que está muy alejado de la media aritmética. Si por tanto no es un valor representativo. Entonces, esto quiero que observemos a través de este ejemplo. Podemos darnos cuenta que nosotros tenemos que tomar decisiones y para eso es que nunca podemos simplemente tomar ya como un dato dado la media aritmética, sino que para eso son las otras medidas de tendencia central para determinar y escoger cuál sería la que mejor represente los datos de lo que estoy trabajando, el conjunto de datos de estos 19 residentes que pagaron digamos, el consumo de energía eléctrica. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para que usted vea, simplemente eso es lo que vamos a trabajar. Ahora acá, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros acá tenemos una relación gráficamente de lo que ocurre con este tipo de problemas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a encontrar los datos que se encuentran concentrados, que a veces puede coincidir la moda, la mediana, ¿sí? Y la media aritmética, van a encontrarse acá igual en este conjunto, como este gráfico similar. Entonces podríamos decir que tenemos ya aquí un gráfico, un histograma, digamos, simétrico, porque tenemos en el centro, si lo trazamos, tenemos similitud. Claro que son valores diferentes, pero similitud de forma, tanto para la izquierda como para la derecha. Por eso se llaman medidas de tendencia central. Por eso tenemos media 20, mediana 20 y moda 20, si supongamos que es ejemplo en años. Pero ¿qué ocurre? Que en la vida real, como nos damos cuenta acá, eso casi no ocurre. Porque pueden haber datos o valores, como acá, ¿sí? Por ejemplo, valores, si observamos aquí, si bien esta es la media que representa, sin embargo, nosotros tenemos, por ejemplo, 1, 2 y 3 valores que, digamos, tienen de menor valor, que tienen mayor, una cantidad de frecuencia, y en el otro, estos, a pesar de ser solo 3 valores, sin embargo, acumulan. ¿Por qué? Porque su valor es más alto el que pagan. Entonces, fíjense, pero ocurre que en un momento determinado, si yo tuviera un valor atípico, supongamos que aquí tuviera un valor de, qué sé yo, un valor de 70 dólares, alguien que tuviera, al final me va a cambiar todo y me va a dificultar la decisión de que ese promedio no va a ser representativo. Entonces, por esa razón es que es importante determinar cuál es la medida de tendencia central más acertada o que se acerca a eso. Entonces, acá tenemos dos ejemplos cuando nos ocurre eso. Tenemos entonces cuando es asimétrica, es decir, los valores son, y cuando tenemos sesgada a la derecha,
y cuando es positivo. Observemos aquí qué es lo que ocurre. Ejemplo, aquí nosotros tenemos valores, ¿sí? Vamos a suponer que son los ingresos mensuales de alguna persona que gana mensualmente esto. Y yo quisiera conocer el promedio del salario. Fíjense, yo lo primero que saco la mediana, ¿no? La media aritmética. Perdón, la media aritmética, yo podría decir entonces que el promedio de ingresos de los trabajadores de una familia típica en nuestra ciudad es $700. Esa es la conclusión que yo podría sacar aquí. Pero si se me da cuenta que este valor es más alto que la mediana y más alto que la moda. Y la moda viene a ser más alto que la propia mediana. Es decir, por tanto, son valores que no se centran a, digamos, a que represente ese valor promedio de ese conjunto de datos de los ingresos mensuales. Entonces, en este momento, ¿cuál vendría a ser la medida que se acerca más a eso? La mediana, porque está entre los 700 y está entre los 300, ¿se da cuenta? En este caso. Lo mismo puede ocurrir, caso contrario, cuando está sesgada a la izquierda y se puede presentar. Recuerde que esto va a depender muchísimo de los datos, de la información, de lo que tengamos, pero por eso es la razón de que a veces entonces dice, bueno, entonces ¿para qué estudio la moda? ¿Para qué estudio la mediana? Si yo simplemente busco la media aritmética, porque ese es el valor que nosotros más encontramos. Precisamente se determinan todos eso para en un momento tomar una decisión y ver que el valor que representa ese conjunto de datos, un conjunto central, puede ser, hay que determinar cuál de ellos es el mejor. Entonces no sé si queda claro este concepto de lo que era la relación que existe y las diferencias que se pueden presentar y por qué en unos casos entonces no se utiliza la media aritmética, como en este caso yo no podría hablar, sino que podría decir que los valores medios de este conjunto de datos es de $500, de los trabajadores es de $500. No podría tomar los 700 porque no me representa a la tendencia central. ¿Sí? Entonces, esa es la interpretación que nosotros debemos dar a estos datos. Bien. Ahora, vamos a ver una parte que se nos había pasado, ¿sí? No lo había revisado, que es la media ponderada. Es decir, la media ponderada casi es exactamente igual a la media aritmética. Lo único que la media ponderada, digamos, es útil cuando yo tengo diferentes valores. Igual por eso se llama, debo de ponderar mis datos, porque no puedo basarme solamente, por ejemplo, en el precio o en el ingreso, sino que tengo que ponderar esos datos con otras variables. Eso es lo que vamos a ver aquí. Por eso dice la media ponderada, que constituye un caso especial de la media aritmética, se presenta cuando hay varias observaciones con el mismo valor. ¿Sí? Entonces, bien, vamos a partir un poco acá con un ejemplo para poder entender mejor. ¿Sí? Dice, por ejemplo, este lo tomé del propio libro, ese ejercicio, ustedes lo pueden ver ahí. Dice que esta es una librería especializada que se dedica a la venta de libros usados por internet. Los libros de pasta blanda cuestan $1 cada uno y los de pasta dura cuestan 3.50 cada uno. De los 50 libros que se vendieron el pasado martes, dice, por la mañana, 40 eran de pasta blanda y el resto de pasta dura. Miren lo que me pide acá. No nos confundamos. No me dice cuál es el precio promedio ponderado. Es decir, no me dice cuál es el precio promedio, ¿sí? Sino el precio promedio ponderado de un libro. Muy bien, vamos a tratar de hacer acá el ejercicio para que observemos. Entonces, yo lo que he hecho aquí una primera tabla, ¿verdad? Pasta dura. ¿Cuánto vale el libro de pasta dura? El pasta blanda dice que vale $1. Pasta blanda, $1. Esto viene a ser X. Y pasta dura, perdón, 3,50. 3,50. Perfecto. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Entonces, luego que me dice, de pasta blanda, dice que son 50 libros, pero los que vendieron fueron 40 de pasta blanda, 40,
¿sí? 40 de pasta blanda, ¿sí? Y entonces, y de pasta dura, si son 50, yo le resto, entonces, ¿cuánto voy a tener? 10. Al final, voy a tener un conjunto de datos, esto es lo que me dice acá la fórmula. Esta es la fórmula para, digamos, la media ponderada, ¿sí? Que es la sumatoria de W por X y dividido para la sumatoria de W. Entonces, lo que tenemos que identificar, recuerde que este es X, este viene a ser la variable y este es el valor. Entonces, vamos a ponderar los datos. Para ponderar los datos, lo que tenemos que hacer entonces es, como me dice aquí, tengo que sacar la sumatoria de WX. Para hacer eso, entonces, ¿qué tengo que multiplicar? El precio que tiene un dólar que vale por los 40 que se vendieron. Entonces yo lo que hago es simplemente, y no tengo que hacerlo, son 40 nada más, son datos pequeños. Y si es 3.5 por 10 me daría 35. No necesito hacer un cálculo tanto, ¿verdad? Bien, y entonces me dice la sumatoria de esto, ¿cuánto viene a ser? 75. Y la sumatoria de esto me viene que dar, ¿cuánto? 50. Entonces, observe acá la fórmula. ¿Sí? La fórmula me dice que entonces ya encontré la sumatoria de WX, la tengo aquí. Esta es la sumatoria de WX. Sobre la sumatoria de W, que lo tengo acá. ¿Sí? Entonces, lo que hago simplemente, ahora sí, es dividir para encontrar el precio ponderado por libro. Entonces, yo divido esto, dividido para esto, y entonces, ¿cuánto es el precio ponderado? Porque recuerde que estamos hablando ponderado, como dice acá. Fíjense, ¿cuál me dice? ¿Cuál es el precio promedio ponderado de un libro? Entonces, la respuesta tiene que ser así. El precio promedio ponderado de los libros, de los 50 libros vendidos, es 1,50 dólares. ¿Está claro? A ver, entonces, ¿qué ocurriría? Si yo, fíjense por qué hacemos esto, por eso se llama ponderación. Porque si yo solamente tomo como referencia aquí, yo diría, no, pero si es fácil, yo voy a sacar el promedio de esto, puedo aplicar la fórmula y vamos a ver que nos va a dar un valor equivocado. Voy a poner la fórmula acá, simplemente digo, no, si esto, vamos a ver si coincide. Fíjense cómo me está alterando, es decir, ese no es el valor, eso es incorrecto. Si yo no puedo hacer eso, porque yo tengo que hacer la ponderación de los datos en base a qué? En base a los ingresos. ¿Y cómo primero calculo los ingresos? Multiplicando el valor del libro o la cantidad de libros vendidos, luego sumo todo lo que me ha generado, lo que me ha ingresado y le divido para el número de libros. Eso es lo que hace. Y de esa manera yo determino el precio ponderado de un libro. El precio promedio, recuerdo otra vez, precio promedio ponderado de un libro es de 1.50. ¿Sí? ¿Quedó claro? Es muy sencillo esto, recuerde que igual esto va a estar grabado. Aquí hay otro ejercicio, este ejercicio se lo voy a dejar que usted lo haga acá. Es bastante similar, ¿sí? Es un ejercicio que es sobre, igual ya mismo le subo el archivo para que usted lo tenga, pero la idea es que usted practique y utilice todos estos libros son tomados, estos ejercicios son tomados del libro. Los he tomado un poco para tener y que usted vaya haciendo las comparaciones, ¿no? Fíjense que este es uno bastante similar al que hicimos, solo tiene que interpretar. Lo que pasa es que aquí le pide más cosas. Bueno, eso va a ser como tarea que le va a quedar respecto de lo que es lo que es nuevo, que hemos visto el día de hoy, que es la media ponderada, ¿sí? La media ponderada. Y para finalizar esta parte, ¿sí? De lo que son las medidas de tendencia central, con lo que concluimos esta clase, es, déjenme ver acá, lo que tiene que ver con la media geométrica. ¿Sí? Vamos a ver también la media geométrica hoy día, porque es algo muy sencillo y además porque simplemente la vamos a aplicar utilizando la fórmula. ¿Por qué no lo vamos a utilizar? Y no me voy a detener mucho en esto, porque la media geométrica, como usted ve,
más se utiliza, podría decir, en administración y economía. Más se utiliza ahí. Por eso es que vamos a verla, pero simplemente aplicando la fórmula. Igual le voy a explicar muy rápidamente, ¿no? Como dice, la media geométrica resulta útil para determinar el cambio promedio de porcentajes, razones, índices o tasas de crecimiento. Entonces, fíjense desde aquí. Dice, algunas veces trabajamos con las cantidades que necesitamos cierto periodo, necesitamos conocer tasas promedio. Entonces, lo que la media geométrica lo que me hace es un promedio, pero de porcentajes. Esta es la parte clave. Esto es lo que a nosotros nos interesa. Más adelante vamos a ver lo que son razones, etcétera, pero básicamente lo que nos interesa es esta parte de los porcentajes, porque eso sí lo hemos aprendido. Y entonces podemos sacar a través de ¿qué? Un promedio, pero, o sea, un promedio, porque es una media, un promedio, pero que se conoce como media geométrica, es decir, un promedio de porcentajes. Yo no puedo coger y simplemente decir, porque son variaciones de porcentajes. Yo no puedo decir, ya mismo vamos a ver acá las variaciones de porcentajes, y yo no puedo coger y simplemente sacar el promedio, sino que para eso tengo que utilizar la media geométrica. ¿Cuál es aquí está la fórmula de la media geométrica, ¿sí? La media geométrica, como usted ve, hay dos maneras aquí de calcular, como dice x1 por x2 por x no sé cuánto, ¿no? Y elevado a la raíz cuadrada de la n, es decir, de la cantidad. Si hay 5 o 10 datos, yo multiplico todos esos datos, saco n y esa va a ser la media geométrica. Para tasas de crecimiento durante el tiempo, dice que existe esta otra, que es valor del final del periodo, valor menos 1 y elevado a la n. Realmente este es un proceso un poco más complejo, pero lo que nosotros vamos a aprender es algo más sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Algo que ya lo hicimos, fíjense, en las primeras clases que yo le envié. Se recuerda que aquí yo quisiera conocer cuál es la media o el medio o el promedio de los incrementos que hay de la energía eléctrica de mi consumo del hogar. ¿Se acuerdan que yo ya les presenté eso? Ustedes hicieron esto, ¿verdad? Tenían enero, en febrero, marzo, abril. Vamos a suponer que es el consumo en el que pagaron 30, 35 y fue subiendo. Entonces, esto es lo que se conoce como tasas de variación. Recuerde que en el primero no va a haber variación porque no puedo comparar. ¿Cómo hago aquí? Recuerde que la vez pasada yo tengo que primero ver la diferencia del uno al otro valor y ver qué porcentaje es. Entonces aquí hago esto, menos enero, perdón, aquí no estoy poniendo igual, siempre recuerde que tiene que poner igual, esto menos el mes anterior, lo voy a tener que poner paréntesis para que no me salga error, y eso, resto ese valor, lo divido para el mes de enero. Recuerde que así se calculan los porcentajes de variación entre un mes y otro. Entonces yo tengo el primero, fíjense, la variación ha sido en el primer mes de enero a febrero, tuve un incremento de energía del pago por energía de 17, el 17% más pagué. ¿Qué va a pasar de un mes al otro? De febrero a marzo, hago exactamente lo mismo, ¿sí? Es lo que hago, nuevamente, voy aquí, esto, menos esto, nuevamente paréntesis, ¿sí? Dividido, en cambio, en este caso, perdón, dividido para miren, ha habido un incremento del 66% en cambio. Ahora vamos a ver del otro al otro. Entonces lo mismo, déjenme ver si podemos arrastrarlo acá, debería salir los porcentajes, ¿sí? Y ahí están los incrementos, ¿sí? ¿Cuánto ha habido un incremento de lo otro? Entonces, lo que hace la media geométrica, como dice acá, la media geométrica es para determinar el cambio promedio de porcentajes. Entonces, yo lo que quiero ver es cuál ha sido el promedio que ha habido durante este periodo de enero a mayo del incremento de la energía.
Porque yo no es que voy a hacer esto, que voy a sumar todo esto y lo voy a dividir. No, para eso se utiliza la media geométrica. Y para aquí, no vamos a utilizar nada, esto sabemos, esto para conocimiento. Lo que vamos a utilizar es simplemente, voy a buscar acá en funciones, ya sabe, en estadísticas, voy a buscar media geométrica. Tiene que estar media geométrica aquí. Media geométrica, ¿sí ve? Ahí está la media geométrica. Le pongo a aceptar el conjunto de valores. Le voy a poner aceptar. Y yo tengo, ¿cuál es entonces el promedio? ¿Sí? El promedio de incrementos que yo he tenido en mi consumo eléctrico durante ese periodo es del 19%. Entonces, de esa manera, concluimos la clase del día de hoy.